¿Cómo es tu proceso creativo de juegos? ¿Por dónde empiezas? ¿Prefieres empezar por el tema o por la mecánica? ¿O tuviste un sueño y después o estabas caminando por la playa o por algún sitio y te das, tengo una idea? ¿Cómo haces? ¿Grabas? ¿Escribes? ¿Cómo empiezas? Yo soy más como lo que dijiste de último, la playa y la idea. Es porque siempre la gente se imagina que te pones en una mesa y te dices, bueno, hoy voy a inventar un juego sobre enanos que venden pizzas o algo así, y ahora tengo que inventarlo. Pues no es nada así, nunca. Yo nunca me vengo a la oficina para decirme hoy tengo que inventar un juego sobre eso. Soy muy diferente de los otros. Hay gente que es un poco como Knizia y como Catala, son más sobre la mecánica, les gusta. Pero yo soy un poco el chico un poco loco que tiene ideas que vienen de cosas que he visto, de un viaje, de imágenes, de un paseo por la playa, de una cosa que vi en la tele, de imágenes, y sabes, durante mi vida hice 12 diferentes oficios, trabajos. La aduana fue el último. Bueno, el último es juegos, pero no es verdaderamente un oficio. El último trabajo un poco serio que hice era las aduanas. Y antes hice 11 más. Fui conductor de camiones para mercancías, trabajé con un arquitecto haciendo planos de casas, trabajé en las obras, en la construcción, trabajé en la compañía de trenes de Francia, también, no conducí el tren, y trabajé de marinero en un crucero, de hombre, ¿cómo se dice? Hombre rana, de buceador. Sí, buceadores. De guardiapescas, de vendedor de material antiincendios, muchas cosas. Y entonces todo eso y todos los viajes que haces, la gente que ves, es materia que te entra en el coco, que se llama después, que te activa la imaginación. Y por eso todo lo que haces en tu vida te sirve. Y yo, todo eso me sirvió. En Capitán Son ahora hay cosas que vienen de la Marina. El filafilo, os diré luego, también vino de una ocasión un poco rara. Pero todo, los mejores juegos vinieron de un flash, de repente, una cosa que... Y el ejemplo, el más fantástico, el más característico, es el de un juego que se llama Doctor Panic. No sé si os dice algo. Es un juego sobre el hospital, sobre el bloque quirófano. ¿Se dice así? Sí, el quirófano, donde las cirugías y todo. Eso, ocurre. Sí. Y entonces hay que imaginar que en diciembre de 2007 aún trabajaba en la patrullera de las aduanas. Y estábamos en el mar, era en invierno, hacía frío, el mar estaba muy así, y estábamos siguiendo un barco de contrabandistas que tenían droga. Y al momento de llegar, para saltar del barco de las aduanas al barco de los contrabandistas, había una escalera para bajar. Pero, ¿sabes? El mar, cuando hay los barcos es así, se mueve todo. Sí, sí. Y yo no sé por qué, no bajé por la escalera, salté. Y cuando salté, el barco de los contrabandistas subió con la ola y entonces me rompí la pierna en el barco de contrabandistas. Y fue un momento negativo, claro. Y entonces me llevaron inmediatamente al hospital, después de 2 horas de navegación, al hospital más cerca. Y cuando entro en el bloque quirófano, acostado así, viene el anestesista para dormirme. Y a ese momento tengo la idea de inventar un juego sobre el bloque quirófano. Y le pido al anestesista que me dé un papel para marcar la idea antes que me duerme, porque tenía miedo de olvidarla. Y entonces, así, sí, okay. Y me da el papel, marco la idea, después me duerme, me operan, y cuando me despierto en la habitación, en la mesilla estaba el papel con el lápiz. Y durante la convalecencia,
trabajé sobre el juego y se volvió un juego publicado, Doctor Panic. O sea que de un momento negativo se volvió algo positivo. Yo siempre estoy así, tratando de convertir las cosas negativas en positivas. Es muy importante. Y eso es un ejemplo típico de dónde vienen las ideas, de una situación, algo que sabes, que te activa. Es un momento muy, cuando pasa cosas así, te pasan muchas cosas por la cabeza, es un momento negativo, piensas en muchas cosas y al final te activa el cerebro, la imaginación, todo está trabajando. Y yo lo aproveché para inventar ese juego. El proceso creativo es un poco así. No quiere decir que me voy a romper la pierna cada vez que quiero tener una idea. Pero es eso, me gusta. Y casi todos los juegos tienen una historia que viene de algo, de una situación, de algo. Es eso. Bien, entonces aprovechando que hablaste sobre Capitán Sonar un poquito y hablaste sobre su proceso, ¿puedes contar un poquito cómo fue la creación de Capitán Sonar? Sí. A mí lo que me gusta mucho son los juegos donde se vive una experiencia. No soy... Ya sé que en Alemania y en Francia y América hay muchos juegos de gestión, de contar los puntos así y así, y a veces la originalidad es solo que la manera de contar los puntos también es en diagonal. ¡Uy, fantástico! Bueno, al final a mí no me hace nada por esos juegos. Yo quiero tener emociones y ver cosas originales y vivir una experiencia, recordarme de un juego, no por la victoria o la derrota, pero por la experiencia que he vivido. Claro. Y siempre me gustaron los barcos, claro. Tengo un diploma de oficial de marina mercante, yo quería ser capitán de un barco, pero mi mujer me cogió y me dijo, quédate aquí. Y entonces yo he hecho mi servicio militar en un portaaviones. Es un barco grande que tiene aviones, ¿sabes? Claro, claro. Y trabajaba de operador radio en la pasarela de mando. Es el sitio del barco donde hay más gente. Sí. Cuando jugamos a la guerra electrónica, había 16 personas a bordo. El capitán, los oficiales y todo el mundo daba órdenes por aquí, y etcétera. Y entonces la idea, Capitán Sonar es un poco eso también. Cuando estás jugando, que todo el mundo está hablando, el detector, el segundo oficial, el mecánico, eres capitán, tienes que coordinar todo. ¿Pero qué pasa? Es eso. Y la idea vino de ahí. Y entonces empecé diciéndome, yo quisiera vivir en un juego la experiencia como si estuviese en un submarino, pero con un sistema muy simple. No podía ser un juego que hay que contar los puntos, que hay que poner fichas por aquí, por acá. Y la idea del rotulador que se puede borrar vino rápidamente. Pero al empecé por el capitán. Dibujar en el mapa, eso es fácil, el norte, como islas. Pero la idea del operador, yo lo llamo el detector, el que tiene el transparente, pues mira de dónde viene. Es que cuando estaba en la Marina Militar, era en 80. No había los radar que hay ahora. Ahora un radar es una pantalla de ordenador en color, está todo como un juego video. Antes eran los radar, no sé si se recuerdan, que giraba así. Sí. Era blanco y negro. Y había en el centro era el punto donde estaba tu barco y había puntos alrededor que eran los otros barcos. Es verdad, sí. Y entonces, a veces el oficial me decía, calcúlame el rumbo de este barco comparado con este. Y entonces se ponía en el radar un transparente y se hacía una pequeña cosa con un lápiz, con vectores. Así, sí. Y entonces la idea del detector vino de ahí. Está conectado. Sabes, Roberto, que yo estaba escuchando
su explicación sobre eso. Y hay un otro juego llamado Ubud, ¿no? Sí. Que es una locura porque es buenísimo. Hay un submarino lindo, Sí. 3D, y son 50 páginas de reglas, es una locura. Sí, sí. Además, tiene que cada persona tiene una función, pero y un manual de reglas para cada persona, para cada función. Es muy complicado. Entonces, es importantísimo tenermos un juego que se pueda vivir la experiencia, la misma experiencia, pero mucho más simple, mucho más inclusivo, Sí. ¿no? Siempre hay gente que cuando inventa juegos trabaja por, ¿cómo se dice? Como haciendo un 1000 hojas, ¿sabes? Sí. Tienes una regla, Sí. después pones otra por ahí, y ahora pones una porque sí, para el desplazamiento de los oficiales en el barco tiene que haber otra, pero si el barco, el mar está muy mal, hay que poner otra, y tableros y así, y así, y al final llegas con... A veces no es tan fácil de inventar una cosa simple, pero que tenga un resultado. Y Que bueno, diverte. sí, y Capitán Sonar empezó por esto y después encontré a un chico que se volvió el co-creador, que se llama Joan Lemonnier, que él no era marinero ni nada, pero tenía una idea de juegos de comandos que estaban buscando en una casa al enemigo y tenían que, era un poco de deducción y me parece, y bueno, era simpático, nos hemos conectado bien y le dije, ¿te gustaría trabajar conmigo? Porque veía que era un poco el mismo universo y al final fue casi la primera vez o la segunda que trabajé con otro autor y funcionó de maravilla. Pero no se hizo en un mes. Es el juego que más trabajé, duró 1 o 2 años, porque hay que imaginar todos los tipos de cartas que hemos hecho. El mecánico antes tenía un sistema de dados que tenía que lanzar los dados para reparar las averías. Si había avería, ¿cómo se dice? Una avería amarilla en argentino. Amarilla. Había Amarilla. los dados pero muy rápidamente nos hemos dicho que la solución era que cada uno tenga un papel y un lápiz y nada más. Y la segunda muy buena idea es la del mecánico, que hay que conectar los puntos para reparar, ¿sabes? Y o sea, eso estamos muy contentos de eso, porque con eso el mecánico tiene que pedirle direcciones al capitán, tiene que decirle, capitán, tenemos que ir al norte 2 veces para reparar. Y eso crea comunicación, y eso es lo más importante. Que eso es más importante. Claro. Sí, y además hay como un tipo de duelo un poco entre el capitán y el mecánico. El capitán quiere hacer muchas cosas, el mecánico le dice, no, capitán, eso no. Y al final, ¿sabéis que en los barcos, en la marina de verdad, siempre es así? El capitán es el jefe del barco, pero el jefe mecánico es el que manda toda la sala de máquinas. Y él quiere que su máquina funcione bien, no le gusta cuando el capitán le pide de ir muy rápido, muy de repente así, y siempre hubo una pequeña rivalidad entre los dos, que son los dos puestos más importantes de un barco. Claro. Y en Capitán Sonar es así también. O sea que ahí se ve que la influencia de la marina fue muy importante. De la vivencia, ¿no? La vivencia de la realidad, no es un tema que voy a hablar sobre un tema que me gusta. No, estuve ahí haciendo las cosas y viviendo. Sí. Los juegos tienen que tu proceso creativo que nos explicaste anteriormente tiene todo que ver, ¿verdad? Y por eso tus juegos molan tan bien. Por eso esos juegos están tan interesantes. Porque, por ejemplo, tú eres responsable por lo menos 2 amigos míos que nunca habían jugado estos juegos modernos. Y normalmente, ¿cuáles son los juegos que las personas empiezan a jugar? Carcassonne, Settlers of Catan, que son... Y una vez se fue a una tienda de juegos aquí en Río, los llevé, y ya estaba una mesa jugando tu juego, ¿verdad? Capitán Sonar. ¡Ay, qué lindo! Y yo tengo mi copia aquí. Entonces, vamos a jugar. Bueno, me vine a casa porque es muy cerca, lo llevé. Te cuento que salieron los 2. Uno compró al día. Terminó el juego,
Y fue su primer juego moderno. Claro, que empezó a jugar de a poco, le enseñamos y todo lo demás. Les cuesta porque es una cosa nueva, una novedad. Pero aunque sea una novedad con muchas cosas nuevas, con minijuegos, que son minijuegos dentro, ¿verdad? Sí. Su cabeza estaba, mira, estalló, porque no era el roll and move, era una experiencia. Entonces tus juegos no solamente son juegos, son una experiencia. Y la gente sale cambiada. Es otra persona. Las personas que jugaron aquel día ese juego, que fue su primer juego, salieron otra persona. Sí, pero entró Adolfo, salió Capitán Adolfo.